¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 3 de la clase de Historia de la Filosofía Antigua, conformado por Duque Mares Silvia Mariana, Escalante Aguilar Demian, Estrada Barbosa Francisco Javier y Flores Millán Rodrigo. A continuación haremos una breve exposición de la metafísica de Aristóteles, de su libro 7, capítulos 4, 5 y 6. Sin más, comenzamos. En la Metafísica de Aristóteles, en el libro 7, del capítulo 4, titulado La sustancia entendida como esencia, dice Aristóteles que la esencia de cada cosa es lo que cada cosa se dice que es por sí misma. Y primero son aquellas cosas que se expresan sin predicar de algo. Así pues, no habrá esencia de las cosas que no sean especies de un género, sino solamente de estas. Más adelante Aristóteles dice que hay esencia de todas aquellas cosas cuyo enunciado es definición, pero aquí Aristóteles va a plantear un problema, porque dice que no hay definición simplemente porque un nombre signifique lo mismo que un enunciado, pues en tal caso todos los enunciados serían definiciones. La esencia se da de modo primario y absoluto en la sustancia, y posteriormente en las demás categorías, y lo mismo el qué es, no se trata de la esencia en el sentido absoluto, sino de la esencia de la cualidad o de la cantidad. Y aquello en que consiste lo que tú eres no es aquello en que consiste ser músico, ya que no eres por ti mismo músico. Así pues, el enunciado de la esencia de cada cosa es aquel enunciado que expresa la cosa misma sin que ella misma esté incluida en él. Ya un poco después dice Aristóteles que el qué se refiere en un sentido a la sustancia y algo determinado, y en otro sentido a las demás categorías, cantidad, cualidad y todas las otras de ese tipo. Y la cualidad es de las cosas a que corresponde el qué es, pero no absolutamente, sino en el sentido en que algunas dicen que lo que no es, es. No que es absolutamente, sino que es algo que no es. Y del mismo modo, la cualidad. Y volviendo a la definición, en sentido primario y absoluto, así como la esencia es de las entidades. No obstante, también la hay, igualmente, de las demás categorías, si bien no en sentido primario. En el libro 7, capítulo 5 de la Metafísica de Aristóteles, él nos va a describir qué es un atributo esencial. Para Aristóteles, un atributo esencial es aquel en cuya definición encontramos la idea o nombre de la cosa del cual el atributo esencial es atributo. Para explicar esto de la manera más sencilla posible, de ahora en adelante utilizaremos de ejemplo al delfín. El delfín Carlitos. Muy bien, de Carlitos podemos rescatar muchos atributos. Por tomar uno de ellos, Carlitos es blanco. Sin embargo, podemos pensar en el color blanco de otras maneras. Por ejemplo, podríamos pensar en el color blanco de una crayola o podríamos pensar en el color blanco de un hombre. Por lo tanto, por no ser el atributo de blanco inseparable de la idea de Carlos o aún más de la idea de delfín, el atributo blanco no es un atributo esencial. ¿Cuál sería un ejemplo entonces de un atributo esencial? Aristóteles pone de ejemplo el atributo macho. El atributo macho implícitamente implica la idea de un animal o algún ser vivo que puede ser clasificado por género. No podríamos hablar del atributo de macho sin implicar algún animal o algún ser vivo que contenga este mismo género. Por ejemplo, no podríamos hablar de bicicletas macho. Por lo tanto, al ser macho un atributo inseparable de la idea de animal, el atributo macho es un atributo esencial de la idea de animal. Aristóteles va a preguntarse cómo podríamos definir estas cosas sin propiamente usar la cosa de la cual se predican. Por ejemplo, en el atributo de macho, al ser inseparable de la idea de animal, ¿cómo podríamos decir o definir qué es lo macho sin la idea de animal? No podemos definir qué es lo macho sin la idea de animal. Por lo tanto, Aristóteles va a decir que la única definición que hay se encuentra en la sustancia, en lo que es por sí mismo. Libro séptimo de la Metafísica de Aristóteles, capítulo 6, se titula ¿Cada entidad singular se identifica con su propia esencia?
Bueno, en este capítulo se da a conocer los argumentos que Aristóteles dio hacia la teoría de su maestro Platón sobre el mundo de las ideas. La pregunta de Aristóteles es la siguiente: ¿las cosas singulares y su esencia son lo mismo o son algo distinto? Ya que aparentemente la cosa singular no parece ser algo distinto de su entidad. Recordaremos algo sobre Platón y su mundo de las ideas, como él plantea que el mundo de las ideas es el mundo de la esencia real y perfecta, y como el mundo sensible es el mundo de la representación imperfecta del primero. Aristóteles plantea lo siguiente: si lo bueno mismo y aquello en que consiste ser bueno fueran distintos, y lo que es y aquello en que consiste ser algo que es, habría otras entidades y naturalezas e ideas distintas. Bueno, vamos a cambiar el ejemplo para hacerlo un poco más práctico y más entendible. ¿Es lo mismo Sócrates, mundo de las ideas, y el ser Sócrates, mundo sensible? Si nos ponemos platónicos, la respuesta es que no, ya que uno sería la esencia y el otro es la representación de la esencia primera. A lo cual Aristóteles refuta diciendo que si son distintos, darían paso a otras ideas, ya que si existen tantas ideas como posibilidades, entonces no puede haber ideas individuales de lo que es cada cosa. Esto nos lleva al primer argumento de Aristóteles hacia la teoría platónica, que es: si las ideas no se identifican con sus respectivas esencias, estas existirán más allá de las ideas y serán entidades subsistentes. Y si están separadas, segundo argumento de Aristóteles dice: la esencia no existiría, pues el conocimiento es únicamente una propiedad de las esencias. Argumento 3 de Aristóteles: si la idea no se identifica con su esencia, caería en lo absurdo. Por ejemplo, Sócrates mismo no sería el ser Sócrates. Aristóteles pone de manifiesto de que si realmente existiera el mundo de las ideas, el sujeto no podría ser entidad de la esencia. En conclusión, cada realidad singular y su esencia son una y la misma cosa. Aristóteles bajó las ideas al mundo sensible. Forma y cosa, es decir, esencia y cosa, deben ser un todo y no entes separados. Volviendo a la pregunta anterior de que si es lo mismo Sócrates y aquello en que consiste ser Sócrates, la respuesta es: no hay diferencia alguna, ni entre los presupuestos a partir de los cuales se objeta, ni entre los principios a partir de los cuales puede darse con la solución. Bien, esto fue el capítulo 6 de la Metafísica de Aristóteles del libro séptimo, y espero que lo hayan entendido. Muy bien, hasta aquí esta breve exposición. Esperamos haber sido lo suficientemente claros. Muchas gracias.